Entonces Jesús nos presenta a un Padre y nos presenta a un Padre que es todo amor, un Padre que abraza, a un Padre tierno. Y esos israelitas pensando en ese Padre poderoso, y Jesús dice que el Padre es tierno y misericordioso. Ese es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos entonces a entrarnos ahí, porque eso es lo que queremos. Desmontar imágenes milagrosas de Dios y asumir ese Dios Padre de Jesús. Vamos a ver dos imágenes del Padre que nos llevan a ver cómo debe ser nuestra relación con Él. Bueno, en primer lugar hay una imagen, quisiéramos detenernos en dos parábolas especialmente, y una de ellas es la del Padre. Dios, Jesús lo que hace es mostrarnos, como decía María Angélica ahora, a un papá. Pero esa palabra, por ejemplo, que usan los evangelios no es papá en seco, sino que es Abba. Y Abba es como una palabra más cortica y cariñosa, como cuando el niño empieza a balbucear, le dicen ma o pa. Es como papito, por eso, como dice la gente, ¿no? Es de una relación muy cercana, muy profunda, ese Padre. Y para mostrarnos cómo es ese Padre, emplea Jesús una parábola que es la de el Padre y los dos hijos, que es el que se ha llamado la parábola también del hijo pródigo, pero el pródigo es el Padre, el Dios que Él nos revela. Y entonces ese Padre es el Padre que respeta la libertad de sus hijos. Como decimos a veces en las plegarias celebrativas, tú no necesitas de nuestras alabanzas, pero siempre estás esperando de tus hijos amor, cercanía, porque Él sabe que con Él, así como le pasa al hijo menor que se va de su casa, con Él la vida es mejor. Y como le pasa al hijo mayor también, con Él en libertad su vida sería más plena, más libre, más feliz, sin arrepentimientos, sin lamentaciones y sin quejas como lo hace el hijo mayor de la parábola. Entonces es un Dios que no está ahí encima de nosotros pendiente, y esto se une en otras imágenes, otras parábolas, como la de los talentos, como la de tantas otras riquezas administrativas que nos da el Señor, para decir que en libertad Él nos deja para que seamos realmente felices, seamos de verdad felices. Este Padre de nuestro Señor Jesucristo es Padre de la misericordia y del consuelo. No es el Dios vengador del Antiguo Testamento. Somos cristianos. Hay que desmontar el Dios del Antiguo Testamento para asumir el Dios de Jesús al que nosotros queremos adorar. Y otra parábola, además de la del Padre y los dos hijos, que quisiéramos después ustedes mediten y traten de mirar cómo hacer la verdad en la vida, es la de el buen samaritano. El que está siempre pendiente del sufrimiento y del dolor de los hermanos. Porque Dios es sensible al dolor humano, a tu dolor. Ninguno de nosotros que estamos aquí es absolutamente, y los que están siguiéndonos y nos seguirán a través de las redes, tienen la perfección de la vida. Todos tenemos un dolor, un sufrimiento, una angustia, algo que quisiéramos que fuera diverso. Jesús no pasa indiferente por tu vida. Él está ahí contigo. También se quita el manto y también deja para que te sanes y sigas para adelante. Toca tu carne herida. Así como invitó a Tomás a meter el dedo para que viera que era él, el mismo que estuvo en la historia, el que seguía aquí, también tú y yo tenemos que sentir que Él sigue aquí, que te limpia, que no te sobrecarga, sino que se hace cargo de ti
sin importarle cómo eres, pero pidiéndote que cambies, que crezcas, que renueves, que renazcas día tras día. Y por eso es una invitación tanto de la parábola del padre de los 2 hijos como la del buen samaritano a creer más diáfanamente, a creer más diáfanamente. ¿De qué manera? Creer más diáfanamente sería a partir de estas 2 parábolas, primero en el Dios que está ahí revelado sobre todo en los necesitados, en los caídos ahí a la vera del camino, a la orilla del camino, que no pueden seguir andando a veces y que necesitan ayuda. O sea, una imagen de un Dios que nos motiva y nos lleva a que abramos los ojos, una fe en Él de ojos abiertos, de pies bien puestos en el suelo, para que la fe no nos haga vivir por las nubes, sino atentos de los necesitados. Miremos a los humildes, nos dice Jesús. Jesús no celebra cultos ni esos ritos, pero sí está pendiente del sufrimiento de la viejita, de la viuda, del huérfano, del pecador. Ese hermano de la parábola pecador es el que pone como ejemplo. Miremos por eso, se nos dice en la iglesia hoy, la mirada hacia lo lejos, iglesia en salida, para ver cómo creen esas personas que a veces consideramos incrédulas, malas y que hasta no quieren ni aportarían nada bueno a la sociedad, sino ver ahí, porque a ellos se acerca Jesús y de ahí también aprende Él a alabar verdaderamente a Dios, sirviendo, ayudando. Esa es la experiencia de Jesús de Nazaret. Por eso, estas imágenes dominantes de Dios que hemos ido desentrañando a lo largo de este tiempo, nos están invitando a mirar dónde Dios ha querido revelarse prioritariamente, y es en la vida, en el dolor, en la tragedia, en la alegría, en el gozo de vivir, en la capacidad de celebrar y festejar, en la posibilidad de mantenerse con fuerza a pesar y en contra de los sistemas de opresión que son los pobres. Por eso son los favoritos del reino. No la pobreza, los pobres. El modo de ser de los pobres nos salvará. Y por ello decimos con toda claridad, promover ritos y devociones más acordes con la experiencia de Israel. Pongo el ejemplo, la Eucaristía es una celebración. Jesús no dijo, tomen, pónganme y adórenme. Dijo, tomen y coman. Eso que comemos lo adoramos, pero no al revés. No es sano que yo prefiera la adoración al Santísimo que la celebración de la Eucaristía. No he comprendido lo que Jesús quiso. Jesús nunca dijo, abre la boca que te voy a dar de comer. Ni tampoco dijo, traga. Dijo, come. Alguien me dijo un día, Padre, ¿usted muerde a Jesús? Dije, sí, porque Él me pidió que lo mordiera. Él me dijo, muérdeme, porque dijo, come. No dijo, traga. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para una hostia, y a veces que algunas partes son grandotas, me la voy a tragar? Es que quiero ser más sagrado que Jesús. ¿Están viendo? Quiero ser más sagrado que Jesús. Y partió y dio. Dio. Tomó y bebió. Entonces yo tengo que en un solo trago pasarme la sangre de Cristo, porque si no la estoy ofendiendo si la tomo en 2 y 3,
para tomarla bien, como es el beber. Purificar, crecer. Yo no estoy planteando esto para criticar a nada ni a nadie, sino para que crezcamos como quiso nuestro fundador, que nosotros luchemos por un legado adulto. Entonces el problema no es pelear con nadie, ni rivalizar con nadie, sino crecer en libertad evangélica, cada día más y más. Y para ir terminando, podríamos decir que estamos retados en esta depuración o purificación de nuestras imágenes de Dios, a mirar un poco esos rezos, esas devociones y esas prácticas que en vez de como sacarlo a uno de este mundo, que es que a veces quisiéramos, ¿no?, que los rezos nos elevaran, nos sacaran de aquí, nos llevaran, y es un deseo quizás espiritual, pero nos tienen que siempre situar ahí. Ese Señor que adoramos, por ejemplo, es el Dios que me tiene, está ahí pero está conmigo, yo estoy con Él, y está ahí como está aquí conmigo, y está ahí en el mundo, en los que viven conmigo, en mi familia, en mis vecinos, mis compañeros de trabajo, no importa cómo sean, en la gente que lucha. Y nos dijo Jesús que privilegiadamente Dios se ha revelado a los humildes y sencillos. Miremoslos y aprendamos de ellos, que no tienen en ese problema, por ejemplo, de la psicología, los problemas psicológicos, cómo pagar un psicólogo, una terapia, sino que ¿dónde van? De rodillas a Dios, madrugando, rezando por la mañana o por la noche, confiadamente, y después a trabajar. O sea, el rezo no los emboba y los saca de la vida, sino que les ayuda a vivir, como cuando rezan las señoras del rosario, pero un rosario pendiente de sus necesidades, de sus hijos, de sus vecinos, para ver cómo mejoran la vida, cómo comparten mejor, cómo ayudan a sus comunidades. Esos son los rezos verdaderos, y entonces acompañan una imagen de un Dios, o están sostenidas por una imagen de un Dios que está ahí en la vida y alrededor, ayudándonos a buscar un mundo mejor. Aprendamos entonces un poco más de los humildes y sencillos y los pobres, que Jesús nos dijo que fuéramos así, porque entraríamos primero al Rey. Y no es que estemos tratando de endiosar y de negar las deficiencias y limitaciones que puede tener la experiencia religiosa de los pobres, porque practican también rezos, novenas, devociones, que a veces parecieran superficiales, pero no lo son, porque cuando se mira con detenimiento sus vidas, como solo les queda Dios, por eso pueden quebrar el sistema. A la manera de ellos, tú y yo, que no somos pobres, tenemos que aprender a vivir el Evangelio a su manera, enfrentando las dificultades con entereza, no echándole la culpa a Dios, sino encontrando en Dios la fuerza para seguir andando, encontrando en Dios la posibilidad de la esperanza, porque nada podrá destruirnos, nada, si tenemos fe en el Dios Padre del Hijo pródigo y samaritano. Esa imagen de Dios es la que quisiéramos que se nos grabe en nuestros corazones, y que cada uno de ustedes aquí en esta mañana y allí en su hogar a través de YouTube puedan incrustar cada vez más. La fuerza histórica del pobre enriquece nuestra experiencia de fe. Nada podrá destruirnos y podemos superar incluso lo que el sistema nos quisiera impedir superar. Ese fue el legado principal del beato Francisco Jordan: la confianza inquebrantable en la divina providencia. Como buen pobre que fue él, de allá del sur de Alemania,
tenía esa forma de creer confiadamente en Dios, como los pobres y sencillos que dicen siempre, si Dios quiere, Dios verá. Con Dios todo lo puedo. Entonces, esa es la fe. Y al mismo tiempo que dice y reza así a Dios, se levanta, trabaja, coge el surco, siembra, barre, cocina, la señora alista a sus niños, se compromete, va a la iglesia, sirve en un grupo. Esa es la fe. Hace la fiesta, celebra la vida, y entonces aprendamos de ellos y que entonces nuestra fe sea así, bien jordaniana, inquebrantablemente cimentada, arraigada, sostenida por la divina providencia, que nunca falla.